El libro, eso, no estaba en mi libro de prehistoria de Jaime Almansa Sánchez. Comienza explorando la profunda curiosidad humana por el pasado, un rasgo fundamental que se manifiesta desde nuestros orígenes más remotos. Esta necesidad innata de trascendencia y de buscar un origen especial ha dado lugar a innumerables mitos, desde las creencias animistas hasta las narrativas de las grandes religiones monoteístas. Sin embargo, este mismo interés ha servido de caldo de cultivo para discursos pseudocientíficos como las populares teorías de alienígenas ancestrales, que a menudo ganan más tracción en el imaginario colectivo que el conocimiento científico riguroso. La ciencia, por definición, no es infalible, es un proceso continuo de construcción de conocimiento sobre bases sólidas que avanza desterrando prejuicios y teorías previas. El conocimiento científico sobre la prehistoria, que apenas comenzó a consolidarse a mediados del siglo XIX, ha descartado numerosas hipótesis y ha cambiado radicalmente los discursos sobre nuestro pasado. No existe ninguna evidencia de una intervención inteligente externa en nuestra evolución. Somos, simplemente, una especie animal que por una serie de circunstancias particulares se volvió más inteligente y autoconsciente que el resto. La trampa de la pseudociencia reside en su lógica falaz, exige pruebas irrefutables de una negación, como pedir que se demuestre que Spinetta no creó el mundo, una artimaña que debemos recordar la próxima vez que veamos un documental sobre antiguos astronautas. Irónicamente, el inicio de la prehistoria como disciplina moderna se lo debemos, en parte, al Génesis. Durante mucho tiempo, la Biblia no solo se tomó como la palabra de Dios, sino como un libro de historia literal. En el siglo XVII, el arzobispo irlandés James User, haciendo gala de un conocimiento histórico asombroso para la época, calculó minuciosamente el origen del mundo las 6 de la tarde del 22 de octubre del 4004 a.C. Este trabajo, de gran precisión cronológica según los textos bíblicos, se convirtió en doctrina. Sin embargo, el humanismo renacentista y posteriormente las exploraciones de África, Asia y la conquista de América comenzaron a presentar a los eruditos europeos una diversidad de gentes y culturas que no encajaban bien en los esquemas de las sagradas escrituras. El movimiento cientificista que surgió entre el Renacimiento y la Ilustración cuestionó aún más el statu quo religioso. Obras como Metayoteca, publicada en 1717, aunque escrita un siglo antes de Michele Mercati, recuperaron textos clásicos de Lucrecio para desterrar el mito de las piedras de trueno. Estas piedras, que no eran más que restos de herramientas talladas, se atribuyeron por fin a humanos que habían vivido antes de la era clásica y que usaban piedras en lugar de metales. Esto llevó a plantear, por primera vez, una evolución en la tecnología humana. El avance contundente llegó en el siglo XIX. Christian Jurgensen Thomsen, mientras ordenaba las colecciones del museo en Dinamarca, creó el revolucionario sistema de las 3 edades: edad de piedra, edad del bronce y edad del hierro. Por primera vez, Thomsen utilizó 2 conceptos fundamentales de la arqueología: la tipología, la forma y estilo de los artefactos, y la estratigrafía, el principio geológico que establece que las capas más profundas de tierra son las más antiguas para definir conjuntos arqueológicos coherentes. En 1865, Sir John Lubbock profundizó esta clasificación, dividiendo la vasta edad de piedra en paleolítico, piedra antigua, y neolítico, piedra nueva. Lubbock propuso que así como la paleontología estudiaba animales contemporáneos para entender a los extintos, la arqueología debería poder estudiar a grupos salvajes que aún no usaban el metal para comprender a las gentes del pasado. Así, el esquema se fue complicando y refinando hasta la clasificación que usamos hoy: paleolítico inferior, medio y superior, mesolítico, neolítico, calcolítico, edad del bronce y edad del hierro. Paralelamente, la biología entró en la ecuación. Las teorías de Charles Darwin sobre la evolución y el hallazgo de restos humanos antiguos sacudieron los cimientos de la sociedad. En 1856, Juan Carl Furrot presentó el Neandertal I, el espécimen tipo de una nueva especie humana que revolucionó el panorama. Parecía claro que no habíamos sido los únicos humanos. Sin embargo, la obsesiva búsqueda del eslabón perdido llevó a uno de los fraudes más sonados de la historia de la ciencia, el hombre de Piltdown. Presentado en 1908 en Inglaterra por Charles Dawson, este supuesto hallazgo combinaba un cráneo humano medieval, una mandíbula de orangután y un diente de chimpancé
todos tratados químicamente para parecer uniformes y antiguos. Hizo falta casi medio siglo y la llegada de nuevos métodos de datación para probar fehacientemente el fraude. La ciencia lleva su tiempo y su metodología, en el caso de la prehistoria, se basa fundamentalmente en la arqueología. La arqueología es la disciplina que nos ayuda a escribir nuestro pasado a grafo, aquel sin textos. No es, como se suele pensar, únicamente excavación. El método arqueológico actual es variado y complejo, y es lo que nos diferencia de los anticuarios que solo buscaban piedras bonitas. Hoy, de hecho, la mayoría de los hallazgos e información nueva provienen de la arqueología improvisada o preventiva, aquella que se realiza durante los controles de obras y movimientos de tierra en un mundo en constante desarrollo. El proceso de investigación arqueológica tradicional comienza planteándose una pregunta de trabajo: ¿cómo se organizaba esa sociedad? ¿Qué comían en aquella zona? Para responder se trabaja con modelos teóricos. La disciplina ha pasado por varias fases, desde la arqueología histórico-cultural meramente descriptiva de sus inicios, hasta la nueva arqueología o arqueología procesual de mediados del siglo XX, promovida por Lewis Inford, que trataba de crear modelos basados en la aplicación de técnicas científicas. Poco después, el giro interpretativo o posprocesual comenzó a aplicar otros marcos teóricos para entender el pasado, abriendo la puerta a preguntas sobre temas hasta entonces olvidados, incluyendo la arqueología de género. El método arqueológico incluye una serie de técnicas precisas. Primero, la documentación. Se revisa todo lo que se ha hecho antes sobre la época, el yacimiento y el lugar, incluyendo planos, fotografías y, a día de hoy, imágenes por satélite. Tecnologías como el LIDAR, escaneo o láser aéreo pueden hallar ciudades mayas ocultas en la selva o localizar estructuras prehistóricas en el paisaje. Segundo, la prospección consiste en el barrido sistemático de un terreno para localizar evidencias en superficie, como concentraciones de cerámica o lascas de piedra tallada. Es una actividad regulada. Coger cualquier material arqueológico sin permiso puede considerarse expolio, que es un delito. Tercero, los sondeos y control de movimiento de tierras son excavaciones pequeñas y controladas, a menudo de apenas 1 metro cuadrado, que se realizan para cerciorarse de la existencia de un yacimiento y documentar su estratigrafía, la secuencia de capas, hasta llegar al geológico o capa estéril. En el contexto de obras, a veces se realiza un control de movimiento de tierras, donde el arqueólogo simplemente observa lo que aparece durante la remoción de tierra. A menudo, la arqueología es culpada injustamente por los retrasos en las obras, cuando los problemas reales suelen ser fallos de ingeniería o una mala planificación preventiva por parte de los promotores. Cuarto, la excavación. Cuando se decide intervenir sobre un yacimiento de forma más intensa, se plantea una cuadrícula que ayudará a situar con precisión todos los hallazgos. Se comienza a excavar y se documentan todos los restos. Cada estrato y estructura recibe un código, se le llama unidad estratigráfica. La relación entre estas unidades ayuda a entender los yacimientos. En casos como el Paleolítico, el registro es mucho más minucioso, recogiendo incluso la orientación exacta de las piezas. Además de artefactos, se recogen muestras de los suelos para analizar semillas, carbones o pólenes. Lo importante, como hemos intuido, es el contexto. La información sobre el pasado no la da solo, ni principalmente, un artefacto, sino el contexto en el que se encuentra. Quinto, el trabajo de laboratorio. Aquí es donde realmente sucede la magia, y se encuentran respuestas, a menudo en colaboración con físicos, químicos, biólogos y antropólogos. Una de las cosas que intentamos saber son las fechas. Para ello, existen métodos de cronología relativa basada en factores externos como las tipologías o de cronología absoluta con una fecha más o menos certera. En Paleolítico inferior se mide la polaridad de los sedimentos paleomagnetismo. Se puede medir la degradación de la radiación absorbida por una cerámica desde su cocción termoluminiscencia, o sobre elementos orgánicos, hacer el famoso carbono 14, que calcula cómo decae este isótopo con el tiempo y nos puede dar fechas de hasta 50.000 años. Otros isótopos nos pueden decir cosas distintas, como la dieta si estaba basada en cereal o pescado. La irrupción del ADN ha abierto un nuevo campo de posibilidades. Sexto, la interpretación. Este es el momento de responder las preguntas de investigación. La situación de los materiales, su contexto y los resultados de los análisis, todo suma para dibujar una escena del pasado. Conseguiremos información sobre los individuos, sobre la evolución de la tecnología y con ella
la forma en que ha ido cambiando nuestro cerebro, el origen del pensamiento simbólico abstracto o incluso hipótesis sobre el origen de la desigualdad social o de género. Contamos historias fundando cualquier interpretación en el sustento que da el registro arqueológico. Las piedras no hablan, nosotros hablamos por ellas. Finalmente, el proceso culmina en informes y publicaciones y de forma crucial en la divulgación. El trabajo de los arqueólogos no tiene sentido si no existe una transferencia a la sociedad en forma de conocimiento consolidado. La cultura popular ha representado la prehistoria de un modo bastante errado. Ya hemos visto la imagen del hombre monotorpe. De ahí se pasa a la idea del bárbaro bruto que se enfrenta a peligrosos dinosaurios y vuelve a su cueva. Estos tres estereotipos brutos, dinosaurios y cuevas, son falsos. Buena parte de la evolución humana sucede en las praderas del Valle del Rift, en África, donde no abundan las cuevas. Los dinosaurios, por supuesto, ya no formaban parte de la película, y sobre todo no eran brutos. Nuestros antepasados fueron capaces de sobrevivir y poblar el planeta con la sola ayuda de algunas herramientas que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de reproducir hoy. Para acotar el tema, la prehistoria se encarga de estudiar el pasado ágrafo sin escritura de las sociedades humanas. Hoy, la investigación se apoya fuertemente en la arqueometría, el conjunto de técnicas analíticas físico-químicas. La técnica más mediática ha sido el ADN antiguo. Sin embargo, su principal problema es que a veces elimina el factor historiador de la fórmula interpretativa, viendo los datos sin contexto. Como dice el chiste que circula entre arqueólogos, o la ciencia te dirá cómo clonar un tiranosaurio, pero las humanidades te dirán por qué no es tan buena idea. La prehistoria se divide en grandes campos disciplinares y cronológicos. El primero es la paleoantropología. Su campo de trabajo se centra fundamentalmente en todas las especies de homínidos que no son Homo sapiens. Su ámbito temporal de trabajo estaría entre los 5,5 millones de años y los 0,1 millones de años. Se encarga de 5 géneros principales con 22 especies, Ardipithecus con 2 especies, Australopithecus con 7 especies, Paranthropus con 3 especies, Kenyanthropus con 2 especies y Homo con, al menos, una docena de especies. El Paleolítico, piedra antigua, da desde hace unos 3,3 millones de años hasta hace 12.000 años. El foco está en las piedras, lo que llamamos tecnología lítica. Se han definido varias fases: Paleolítico inferior 3,3 millones a 300.000 años, Paleolítico medio 300.000 a 50.000 años y Paleolítico superior 50.000 a 10.000 años. El Epipaleolítico, Mesolítico y Neolítico marcan el siguiente gran periodo. El Neolítico piedra nueva tradicionalmente se definía como el periodo en el que comenzaban la agricultura y la ganadería y aparecía la cerámica. Sin embargo, el hallazgo de Göbekli Tepe en Turquía, un complejo ritual monumental de hace 12.000 años, ha supuesto una revolución historiográfica, ya que plantea cambios sociales que no se creían hasta varios milenios después. Este es el momento de la primera gran revolución neolítica, aunque los últimos hallazgos ponen en duda que se tratase de una revolución como tal, ya que fueron procesos que duraron milenios. El calcolítico y la edad del bronce son fruto de la especialización. Pronto se descubrió la capacidad del metal como ventaja adaptativa, primero el cobre calcolítico y finalmente el bronce, una aleación de cobre y estaño. Podemos poner un punto de partida hace unos 7.000 años en eso que llamamos el creciente fértil. Aquí surgen grandes avances tecnológicos como la metalurgia o el propio arado, y crucialmente la primera escritura, la cuneiforme, que sacará a esta región de la prehistoria en plena edad del bronce. La edad del hierro y la protohistoria cierran el juego. Hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, la tecnología del hierro se empieza a establecer de forma masiva. El concepto de Estado ya puede darse por seguro en buena parte del mundo y comienzan las grandes colonizaciones. Una disciplina auxiliar fundamental es la etnoarqueología. A día de hoy contamos con multitud de ejemplos de grupos que viven de un modo similar al que se vivía en el pasado cazadores-recolectores o pastores. Lewis Binford le dio relevancia desde su trabajo con poblaciones esquimales, los Nunavut. Observando cómo se generaba el registro arqueológico la basura en estas poblaciones, sería más fácil entender los porqués de un proceso en sí complicado. Nuestro viaje comienza del hombre mono a la humanidad. La teoría de la evolución de Darwin, presentada en 1859 con el origen de las especies, supuso una bofetada a la norma del momento. Decir que venimos del mono era demasiado para una sociedad que creía estar hecha a imagen de Dios. El desarrollo anterior de la taxonomía, el sistema de clasificación de todas las especies vivas, fue esencial. El sueco Carlos Linneo culminó una primera clasificación
y puso de moda la nomenclatura binomial Homo sapiens. Este sistema jerárquico dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie nos sitúa como Homo sapiens dentro de la familia hominida y hominidos y el orden primates. En este punto es crucial tratar el concepto de raza. En un tiempo se usó como elemento taxonómico para definir diferencias fenotípicas de apariencia dentro de las mismas especies. Sin embargo, no tienen mucha base biológica y son bastante subjetivas. Hace casi 100 años que no se utilizan científicamente, aunque la palabra ha quedado marcada en nuestro vocabulario. Con seres humanos se prefiere hablar de etnia. Por eso, el discurso debe centrarse no en la historia del hombre, sino en la humanidad. La evolución biológica funciona por dos factores esenciales a la selección natural: la supervivencia de los ejemplares más aptos para reproducirse y la propia transmisión genética con sus mutaciones y prevalencias. El salto de calidad llegó con la definición del ADN, el ácido desoxirribonucleico, la molécula que contiene el libro para crear un ser vivo. Curiosamente, una pequeña parte de la información genética, el ADN mitocondrial, se transmite solo por vía materna. Estudiando este ADN se ha podido determinar la EVA mitocondrial, ese primer antepasado sapiens común por línea materna, una mujer que vivió en la zona de Tanzania hace unos 190.000 años. La filogenia, la relación evolutiva entre diferentes especies, se fundamenta en la taxonomía. Se va dibujando un árbol desde los taxones más troncales a las ramificaciones más específicas. No es una escalera evolutiva, es un bosque frondoso. Para situar a cada especie en su sitio, se utilizan 3 aproximaciones combinadas: cronológica, morfológica y biológica. El ADN antiguo es una herramienta útil, pero la degradación hace que sea extremadamente complicado de utilizar en restos muy antiguos. Así, el primer filtro es la cronología. En este caso, la propia geografía del Valle del Rift africano es especialmente favorecedora. Los hallazgos se producen en un paisaje sedimentario volcánico con una estratigrafía muy bien definida. El paleomagnetismo, la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, que ha ocurrido 25 veces en los últimos 5 millones de años, queda reflejado en los sedimentos y ayuda a fijar un marco temporal. También se utilizan técnicas isotópicas como el potasio-argón para datar las rocas volcánicas, pero seguramente el elemento que más peso tiene en la clasificación es la morfología. Estudiando la forma de los huesos y dientes se sacan conclusiones. El bipedismo, andar erguido, es un cambio revolucionario que marcará por completo la forma de vida de nuestros antepasados. Nuestra historia más antigua empieza con Hardy y sus amigas. En 1974, el equipo de Donald Johanson encontró en Etiopía unos restos que cambiarían el discurso Lucy. Esos días escuchaban sin descanso Lucy, Intes kiwi, llamones de Tebeatles, y de ahí le vino el nombre. Lucy era un Australopithecus afarensis de más de 3 millones de años, pero vamos a retroceder otro millón de años. África es la cuna de la humanidad. Allí pasó todo. En algún momento, hace 6 o 7 millones de años, nuestra línea evolutiva se separó de la de los chimpancés. Nuestra historia empieza con Hardy, el nombre coloquial de una hembra casi completa de Ardipithecus ramidus encontrada en 2009. Vivió hace 4,5 millones de años. Su configuración facial era más cercana a la humana que la de otras especies y su morfología lleva a pensar que podían caminar erguidos, aunque serían principalmente cuadrúpedos. La historia se complica con los Australopithecus. Viven durante un periodo de casi 3 millones de años. La riqueza es impresionante, con hasta media docena de especies conviviendo en los mismos paisajes y al mismo tiempo. Vivíamos en el Plioceno. El paisaje era similar a la sabana africana actual, un terreno extenso y fértil, comiendo hojas, frutos, insectos y, si se daba la ocasión, algún pequeño lagarto o roedor. Andar erguidos es un hito importante. Nos dejaba las manos libres, una ventaja adaptativa extraordinaria, pero supuso un problema que las madres recuerdan bien: hay que parir. Y parir a un bebé cabezón cuando se camina erguido no es fácil. Es el precio que tuvimos que pagar por la inteligencia. Una de las consecuencias directas es que nuestras crías no están totalmente desarrolladas. Al nacer a nuestra gestación termina fuera del útero, lo que exige un periodo de cuidados mucho más largo que el de otros animales. En Atoli, Tanzania, la arqueóloga Mary Leakey descubrió en 1976 un hallazgo sin precedentes: un campo de huellas fosilizadas sobre ceniza volcánica de hace 3,7 millones de años. Mostraban claramente a 2 individuos posiblemente afarensis que caminaban erguidos. La industria lítica herramientas de piedra es uno de los elementos fundamentales. Recientemente, la arqueóloga Sonia Armand
ha encontrado piedras talladas en un yacimiento de Kenialomequi con una cronología de 3,3 millones de años, que no pueden asociarse al género Homo. Tuvieron que haber sido fabricadas por australopitecos, rompiendo la idea de que la tecnología era exclusiva de nuestro género. El género Homo y las piedras. No sabemos si Lucy usaba herramientas, pero sí que su especie las produjo. El desarrollo de la tecnología crecerá exponencialmente con nuestro género. Nos centramos en el Paleolítico inferior, con dos especies fundamentales, Homo habilis y Homo erectus. El Homo habilis se relaciona con el modo 1, conocido como oldubayense por la garganta de Olduvai en Tanzania. Sus restos más antiguos datan de hace 2,2 millones de años. Tecnológicamente es muy simple, se cogía un núcleo de piedra, un canto rodado, un percutor, otra piedra, y se sacaban un par de lascas cortantes. Estas herramientas se conocen como choppers tajaderas. Estas herramientas permitieron a los primeros como acceder a la carne, carroñando carcasas de animales muertos. Esto supone un mayor aporte de proteínas que tendrá consecuencias biológicas importantes. Existe una relación entre el consumo de carne y el crecimiento del cerebro. Comer carne no nos hace más listos per se, pero en la línea evolutiva favoreció cambios biológicos o permitió la reducción y eficiencia del tracto intestinal, lo que a su vez permitió que más energía del cuerpo se destinara al cerebro, que se hizo más complejo. Hace unos 2 millones de años aparece un nuevo actor en el rifto, el Homo erectus. Es una especie anatómicamente muy diferente a la bilis. Se han encontrado especímenes de más de 1,80 metros, con una postura ya similar a la nuestra, un cerebro más grande y una movilidad más eficiente. Además, es probable que en este momento comenzara la pérdida paulatina del pelo y el oscurecimiento de la piel, producción de melanina como adaptación a la sabana. El H. erectus desarrollará el modo 2, el H. lense. Esta tecnología es mucho más compleja. Se caracteriza por los bifaces y herramientas contundentes talladas por ambas caras con una planificación previa. Requiere pensar en las materias primas, los golpes efectivos y el producto final. En el yacimiento etíope de Melkakunture, rico en obsidiana, un cristal volcánico muy fácil de tallar, se han encontrado acumulaciones de bifaces impresionantes. El H. erectus ya mantiene grupos, grandes clanes, tiene conciencia de grupo, trabaja la madera y, crucialmente, domina el fuego. Los restos más antiguos de fuego producido datan de hace 1,5 millones de años en Kenia. Cuando salimos de África, el Homo erectus protagonizó una de las mayores aventuras de la humanidad. El enfriamiento del planeta y el crecimiento de la población llevaron a explorar nuevos territorios. Hace 1,5 millones de años toda África estaba poblada. La salida de África ocurrió a través de la península arábiga. El Sahara no siempre fue un desierto, ciclos de sabana y bosque tropical permitieron el tránsito. Los grupos se asentaron en el Cáucaso, Europa y el este de Asia. El yacimiento de Dmanisi en Georgia cuenta con restos de H. erectus de hace 1,8 millones de años. Durante 1,5 millones de años, esta especie campó a sus anchas por África, Europa y Asia. Desarrollaron el pensamiento complejo, como demuestra la planificación de la talla H. lense, la construcción de refugios, el mantenimiento del fuego y el cuidado de enfermos y ancianos. Es posible que ya articularan lenguaje. Esta expansión generó evoluciones geográficas. En Asia dieron lugar a especies locales adaptadas, como el H. floresiensis lobit de la isla de Flores, Indonesia, un espécimen de apenas 1 metro de altura, claro ejemplo de enanismo insular, o el H. naledi en Sudáfrica. La península ibérica jugó un papel fundamental en este periodo. El yacimiento de Barranco León, en Norte Granada, cuenta con restos de más de 1 millón de años, pero el enclave más conocido es la sierra de Atapuerca, Burgos. En el yacimiento de la Grandolina, en el nivel TD, datado en 900.000 años, se han encontrado restos de homínidos atribuidos a una nueva especie como antecesor. En la cima del Elefante, los restos alcanzan 1,2 millones de años. Uno de los descubrimientos macabros de Grandolina ha sido la aparición sistemática de marcas de corte en los huesos de H. antecesor, asociados a otros animales que practicaban el canibalismo, aunque no sabemos si por ritual, conflicto o nutrición. En otro yacimiento espectacular de Atapuerca, la cima de los huesos, se han encontrado al menos 28 individuos de hace 430.000 años, clasificados como H. heidelbergensis o preneandertales. Uno de ellos es el cráneo número 5, bautizado como Miguelón. El equipo de excavación lo bautizó así en honor al ciclista Miguel Indurain, que acababa de ganar el Giro de Italia y el Tour en 1992. En esta cima, junto a centenares de restos de osos y humanos,
se encontró un solo utensilio lítico, un bifaz de cuarcita roja y amarilla, aparentemente sin utilizar. Se le apodó Excalibur. Parece claro que los cuerpos fueron arrojados allí a propósito. Si Excalibur también fue arrojado intencionalmente, podríamos estar ante la primera prueba fehaciente de un acto simbólico, un ajuar funerario en una especie humana. Llegamos así a los neandertales. Es el momento de imaginar. Si un homo neandertalensis con sombrero y gabardina subiera al metro de Nueva York, pasaría desapercibido. Probablemente sí. El estereotipo del ser inferior, deforme y bruto, es falso. Eran homínidos espectaculares. Son una especie fundamentalmente europea que surge hace 1/4 de millón de años, adaptada a las glaciaciones. Eran seres excepcionales. Ya parece claro que tenían capacidad de hablar. Además, en multitud de restos se han encontrado signos de cuidados. El caso más extremo es Nandi Sanidar I, hallado en una cueva kurda. Vivió hasta los 40 años, vejez avanzada para la época, a pesar de haber perdido medio brazo y tener múltiples fracturas curadas por todo el cuerpo. Es imposible que hubiese sobrevivido sin ayuda. También tenían un claro pensamiento simbólico. En la cueva de los aviones Murcia se han encontrado conchas decoradas y perforadas. Hay huesos de pájaros trabajados y estamos casi seguros de que utilizaban plumas largas y negras, especialmente de águila real, como decoración. En este momento nos encontramos con una nueva revolución en la talla lítica, el modo 3 o musteriense, que utiliza la técnica Levallois. Esta técnica consistía en preparar meticulosamente los núcleos de piedra para extraer piezas lascas con una forma ya predeterminada. Demuestra una complejidad de pensamiento y abstracción muy elevada. Además, ya no se trata sólo de intuir el uso de madera, sino que producían resinas de abedul que seguramente utilizaban como pegamento para enmangar herramientas. Tenían un control avanzado del fuego que ya producían por sí mismos, no sólo lo conservaban y que usaban para cocinar. Se han encontrado restos de plantas medicinales como la manzanilla, el hongo del que se extrae la penicilina y la corteza de sauce, que contiene el ingrediente de la aspirina ácido salicílico. No vivían solo en cuevas. En Abric, Romaní, cerca de Barcelona, se han encontrado fuegos persistentes que indican que dormían junto al calor. En la Grotte, Bruniquel, Francia, construyeron estructuras circulares con estalagmitas, y en Moldova y Ucrania encontramos los restos de una cabaña de 70 metros cuadrados hecha, en parte, con huesos de mamut. Uno de los temas que más están dando que hablar es la posible hibridación con los humanos modernos. Hace 1/4 de millón de años, nuestra especie, el Homo sapiens, empezó a destacar en África y salió del continente. En su camino se encontró con otras especies humanas, como los neandertales, y surgió el amor o, más bien, el sexo. El ocaso de los neandertales se corresponde con el ascenso de los sapiens. En 2010 se publicó el primer genoma neandertal completo. Los resultados confirmaron la hibridación. Las poblaciones modernas, no africanas, tienen en torno a un 2% de genoma neandertal. Curiosamente, no hay rastro de ADN mitocondrial que se hereda por vía materna neandertal en nosotros. Esto sugiere que al ser especies diferentes, la descendencia de las hembras neandertal con machos sapiens no era fértil, mientras que la de las hembras sapiens con machos neandertales sí lo fue. En Asia, el equivalente a los neandertales fueron los denisovanos, con quienes los sapiens también hibridaron. Los neandertales se extinguieron hace unos 30.000 años, probablemente por una combinación de causas o competencia con los sapiens, cambio climático e hibridación. Digamos así a nosotros, el Homo sapiens. Nuestra especie surge en África hace en torno a 1/4 de millón de años. Uno de los restos más antiguos es el Homo sapiens hidaltu, encontrado en Erto, Etiopía, de hace casi 200.000 años. En este yacimiento ya se aprecian indicios de un claro tratamiento ritual de los restos tras la muerte, cráneos descarnados y pulidos. Desde el principio de nuestra existencia las migraciones continuaron. Hace unos 100.000 años el sapiens ya era la especie dominante en toda África. Para hace 50.000 años comenzamos a ser la especie dominante también en Eurasia, superando a neandertales y denisovanos y ocupando definitivamente Oceanía. Hace unos 25.000 años las últimas poblaciones de humanos no sapiens como el H. floresiensis se extinguen y comienza el poblamiento del continente americano. Llegamos al capítulo de artefactos. Tradicionalmente se pensaba que la revolución del Paleolítico superior hace 50.000 años trajo el arte. Sin embargo, las evidencias de arte neandertal y hallazgos recientes en Indonesia, como pinturas parietales de hace más de 45.000 años, sugieren un cambio progresivo y no una súbita explosión creativa. En Australia, el arte rupestre aborigen es un ejemplo privilegiado. Muchos espacios sagrados siguen en uso,
con el mismo uso, desde hace miles de años. La datación más antigua de una pintura allí es un camburo de hace 17.000 años. Cuando llegaron los primeros colonos británicos, los aborígenes representaron sus barcos en esos mismos paneles. El arte paleolítico europeo, como los bisontes de Altamira o los caballos de las Caux de hace menos de 20.000 años, es mundialmente famoso. Una de las interpretaciones más extendidas es la del chamanismo y la magia simpática, la idea de que la representación de un motivo como un bisonte puede provocar una reacción igual, una buena caza. Este arte no se limita a las pinturas parietales. También hay grabados como en Sierra Verde, Salamanca y arte mueble. Destacan las figurillas femeninas conocidas como Venus, talladas en marfil, hueso o barro. La más antigua es la de Olefels, Alemania, de hace 35.000 años. Estas figuras, con rasgos sexuales muy destacados, pechos, caderas, vulva y a menudo sin rostro ni pies, se interpretan como amuletos de fertilidad o representaciones de deidades. Tecnológicamente, el Paleolítico superior trae el modo 4 extracción de hojas largas de piedra y el modo 5 microlitos, pequeñas lascas trabajadas y una explosión del uso del hueso con el que se fabrican agujas, punzones y arpones. Vivíamos en plena glaciación como los famosos cromañones. Éramos cazadores recolectores adaptados al frío, comiendo mucha carne, mamuts, renos, pero también pescado y focas en las costas. Con el fin del Pleistoceno, la era glacial, y el inicio del Holoceno, nuestra época geológica actual, hace 12.000 años, el clima mejora y comienza la domesticación del mundo. El Neolítico, la piedra nueva, se define tradicionalmente por la agricultura, la ganadería, el sedentarismo y la cerámica. Pero hoy sabemos que el sedentarismo fue anterior a la agricultura. La cultura natufiense, en el entorno de Palestina, en pleno cambio de época, ya vivía en cabañas de forma estable y procesaba grano silvestre, tenían molinos y hoces antes de empezar a cultivar. El primer animal domesticado fue el perro, una relación de beneficio mutuo que comenzó en el Paleolítico. La agricultura parece surgir por necesidad, una sequía, en el creciente fértil y por observación. La domesticación animal, cabras, ovejas, siguió un proceso similar, controlar los rebaños salvajes, luego criarlos en semilibertad y finalmente estabularlos. El creciente fértil fue el epicentro. En Göbekli Tepe, Turquía, encontramos un espectacular complejo ritual de hace 12.000 años, construido por cazadores-recolectores antes de la agricultura plena. Unos milenios después, Çatalhöyük, Turquía, era una protociudad de más de 5.000 personas, con casas cuadradas adosadas y un claro culto al toro. Jericó, en Palestina, ya tenía murallas hace 10.000 años. En Europa los procesos fueron distintos. En Lepenski Bir, Serbia, a orillas del Danubio, encontramos casas con empedrados y esculturas de cabezas pisciformes. En Grecia, Sesklo y Dimini son de los primeros ejemplos de competencia agresiva. Dos grandes culturas neolíticas se expanden: la cultura de la cerámica de Bandas Centroeuropa, agricultores que vivían en ombouses, casas de hasta 50 metros, y la cultura de la cerámica cardial mediterráneo, llamada así por decorar imprimiendo cuentas de berberecho cardium, que parecían más navegantes y cazadores recolectores. En la actual Bulgaria, la cultura de Varna hace 6.000 años nos ha dejado enterramientos riquísimos con multitud de decoraciones de oro, las primeras modificadas por el ser humano, indicando una clara jerarquía social. Sin embargo, al norte, en la cultura de Teripilli, a Ucrania, encontramos sociedades aparentemente igualitarias viviendo en ciudades de hasta 15.000 habitantes. En el occidente europeo, en esta misma época, florece el megalitismo, los primeros menires, piedras verticales y dolmenes, enterramientos colectivos de piedra aparecen en el Alentejo portugués hace casi 7.000 años. El Cromlech círculo megalítico de los almendros es 2.000 años anterior a Stonehenge. Eran sociedades probablemente ganaderas y móviles que usaban estos monumentos para marcar el territorio y para rituales astronómicos mutuos. Están alineados con solsticios y equinoccios. Stonehenge, en Inglaterra, no es sólo un círculo de piedras, es un paisaje ritual complejo construido durante milenios que incluye el cursus, un camino procesional de tierra y círculos de madera Gödenge. Y algunos dejaron de ser prehistóricos. La prehistoria, por definición, termina con la ausencia de escritura. Este periodo de tránsito se llama protohistoria. En Mesopotamia, la cultura de Elobeid desde 7.000 AC ve los primeros centros de poder, los primeros canales de riego y el torno de Alfarer. La posterior cultura de Uruk desde 4.000 AC potencia estos cambios
desarrolla la escritura cuneiforme inicialmente para llevar la contabilidad y sale de la prehistoria. Esto no fue obra de alienígenas los Anunnaki de Sitchin, sino un proceso de 2000 años de especialización y complejidad social. En Egipto, la creciente desertización del Sahara concentró a la población en torno al Nilo. Tras milenios de culturas paleolíticas y neolíticas como la de Nabta Playa, con sus círculos de piedras astronómicos, la influencia de Mesopotamia a través del comercio aceleró el proceso. La cultura nácada del Alto Egipto se expande y hacia el 3100 AC el faraón Narmer unifica el territorio y comienza la historia dinástica. En el mar Egeo, la Edad del Bronce ve surgir tres culturas: Heládico continente, Cicládico islas y Minoico Creta. Los minoicos dominaron el comercio del bronce. Su capital, Cenosos, famosa por el mito del Minotauro, fue excavada y fantasiosamente reconstruida por Arthur Evans. Hacia el 1600 AC la catastrófica erupción del volcán Terra Santorini destruyó la flota y civilización minoica, dejando el espectacular yacimiento de Akrotiri, una ciudad sepultada por la ceniza. Los micénicos, los griegos de la guerra de Troya, tomaron el relevo. Tenían escritura lineal B, pero su civilización colapsó hacia el 1100 AC durante la crisis de los pueblos del mar. Un misterioso grupo de piratas, quizás refugiados micénicos que asolaron todo el Mediterráneo oriental. Grecia entró en una edad oscura, perdiendo la escritura hasta que resurgió en el 750 AC. En el resto de Europa, el calcolítico, edad del cobre, está marcado por el fenómeno campaniforme, vasijas con forma de campana que se expanden desde la península ibérica, probablemente ligadas al comercio del metal. Le sigue la edad del bronce, con culturas como la de Únetice Centroeuropa, que nos dejó el disco celeste de Nebra, una representación del cosmos. En el Atlántico se comercia por mar y se realizan depósitos rituales de hachas de bronce. En Iberia surgen los millares Almería, una gran ciudad fortificada del Calcolítico, y posteriormente la cultura de largar bronce, con una clara estratificación social. En La Mancha destacan las motillas, construcciones fortificadas circulares. La Edad del Hierro, desde el primer milenio AC, ve surgir en Centroeuropa la cultura de Eichstätt y luego la Atene, asociadas a los celtas. La batalla de Tollens y Alemania de esta época implicó a unas 5000 personas. En el Mediterráneo, fenicios y griegos comienzan a colonizar. En el sur de Iberia, el comercio fenicio con las minas de Río Tinto impulsa la rica cultura de Tartesos, conocida por el rey Antonio, y santuarios espectaculares como Canchorroano. En el Levante y la Meseta surgen los iberos y los celtíberos, que ya utilizan la escritura, un signario fenicio que no entendemos, situándolos en la protohistoria peninsular. Mientras tanto, en el resto del mundo la prehistoria seguía. En la península arábiga, grupos pastores controlaban las rutas comerciales, culminando en los nabateos y su espectacular capital, Petra. En Irán, en la frontera entre Mesopotamia y el Valle del Indo, floreció la cultura Harappa, con ciudades planificadas como Mohenjo-Daro, que alcanzó 40.000 habitantes, con alcantarillado, baños públicos y un sistema de pesos estandarizado. Eran aparentemente igualitarios y tenían una escritura que aún no desciframos. En Asia Central, las estepas fueron el hogar de culturas nómadas pastoras, como los kurganes, constructores de túmulos funerarios, que jugaron un papel clave en la expansión de las lenguas indoeuropeas. En la Edad del Hierro, la cultura de Pacific, Altai, nos dejó enterramientos en permafrost con cuerpos tatuados perfectamente conservados. En China, la cerámica es la más antigua del mundo, datada en 20.000 años. El neolítico, cultivo de arroz y mijo, da lugar a culturas como Yansao y Lianzhou, con trabajos en jade y el uso de diamantes como herramientas. La Edad del Bronce, cultura Erlitou, se corresponde con la mítica dinastía Xia. En el umbral de la historia, China 1500 AC. En Japón, el periodo Neolítico dura más de 10.000 años, seguido por los Yayoi, que traen el arroz y el bronce de China. En las islas del Pacífico, la prehistoria fue un paleolítico perpetuo. El poblamiento fue extremadamente tardío. Nueva Zelanda, por ejemplo, se puebla hacia el 1300 DC. La cultura lapita 1500 AC. Se expandió gracias a la navegación. En la isla de Pascua, Rapa Nui, se erigieron los Moai, estatuas gigantes que representaban a antepasados, hasta que el conflicto interno justo, antes de la llegada europea, llevó a su derribo. En América, el poblamiento, desde Asia, hace unos 20.000 años dio lugar a culturas paleoindias como Clovis. En Norteamérica, destaca la cultura de los constructores de túmulos del Mississippi como Poverty Point,
o la ciudad de Caopia. En Mesoamérica, los olmecas 1400 hacer. Tallaron cabezas colosales de piedra e inventaron el juego de pelota ritual. Les siguieron los zapotecas Monte Galván y la gran civilización de Teotihuacán, que alcanzó 200.000 habitantes en el 500 de Cer, con sus impresionantes pirámides del Sol y la Luna. En Sudamérica, la diversidad fue inmensa. La cultura chinchorro Chile practicaba la momificación artificial 3.000 años antes que los egipcios. Las momias más antiguas son del 7000 hacer. Caral Perú construía pirámides monumentales sin tener cerámica. Tabín de Huántar hacía rugir su templo como un jaguar usando canales de agua. Y la cultura moche Perú, en el primer milenio de nuestra era, nos dejó tumbas espectaculares como la del señor de Xipán, más rica que la de Tutankamón, y la cerámica erótica más explícita y detallada de la antigüedad. En África subsahariana el desarrollo fue independiente. La metalurgia del hierro surge en el actual Níger hacia el 3000 hace de forma paralela a Mesopotamia. La expansión bantú, un grupo lingüístico, pobló el sur del continente. En el Sahel surgieron ciudades comerciales como Dejene, Dejenomal y reinos como el Gran Zimbabue, que salieron de la prehistoria con la llegada de los comerciantes árabes y más tarde europeos. Un capítulo crucial, ese no todo va a ser patriarcado. La historia tradicional, escrita por hombres, ha minimizado y menospreciado a las mujeres, haciéndolas invisibles. Sin embargo, la arqueología de género está cambiando esta narrativa. La mayoría de los restos que recuperamos cerámica, telares, molinos tienen que ver con actividades de mantenimiento y cuidados tradicionalmente femeninas y esenciales para la supervivencia. Se están reexaminando los prejuicios, tumbas de guerreros que tras análisis de ADN resultan ser mujeres, o los famosos amantes de Módena, dos esqueletos enterrados de la mano que se asumieron como pareja romántica y que resultaron ser dos hombres. Esto obliga a explorar otras posibilidades más allá de nuestros prejuicios contemporáneos. La arqueología feminista visibiliza estas labores de mantenimiento. En la sociedad argárica España, el ajuar más rico del enterramiento principal del yacimiento de la Almoloya pertenecía a la mujer, lo que sugiere un posible liderazgo femenino. Las Venus paleolíticas, el arte rupestre hecho por manos infantiles, o las tumbas de guerreras sármatas, un 25% del total, en esa cultura demuestran que los roles no eran tan rígidos como asumía la historiografía clásica. La arqueología Kerr también cuestiona la heteronormatividad que se ha proyectado sobre el pasado. La infancia también es un sujeto de estudio crucial. Su presencia en el registro, juguetes, amuletos e incluso biberones de cerámica con forma de animal de hace 7000 años en Austria nos habla de cuidados, creencias y de cómo se construía la sociedad. Finalmente, cuando dejamos de ser prehistóricos, la escritura es la frontera tradicional, pero es una definición arbitraria. El analfabetismo ha sido la norma para la mayoría de la población mundial hasta bien entrado el siglo XX. Lo que realmente importa es la información que aporta la escritura, cuentas, contratos, leyes, crónicas. Pero muchas sociedades prehistóricas, como Harappa o Teotihuacán, eran extremadamente complejas, con urbanismo y comercio a gran escala, sin una escritura legible para nosotros. El estereotipo del prehistórico bruto cavernícola proviene del siglo XIX, de una visión lineal y supremacista de la evolución. Pero la prehistoria es larga, compleja y diversa. Ser prehistórico no es sinónimo de torpeza, requería una inteligencia inmensa para sobrevivir, adaptarse e innovar. La paleodieta es un mito, la carne fue un lujo para la mayoría hasta el neolítico, y volver a las cavernas es un estereotipo, la mayoría no vivía en cuevas, y si lo hacían, era una adaptación inteligente al medio, no un signo de ignorancia. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.